Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos aquí en el estudio con uno de los hombres más felices de México hoy día, que es Juan Carlos Cepeda, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el exitazo, no se puede definir más que exitazo de la ronda 1.4 y la colocación de Trión ayer. Juan Carlos, felicidades, nuevamente lo hicieron muy bien, no hay más que felicitarlos. Mari Carmen, Marco, muchas gracias, salió muy bien, efectivamente, gracias a Dios salió muy bien. La licitación de Trión para el socio de Pemex y la cuarta licitación de la ronda 1, donde se colocan 8 de 10 contratos. Salió muy bien, la verdad es que se conjuntaron varias cosas, muy buen trabajo de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, la CNH, lo que nos toca, salió muy bien, gracias a Dios. Juan Carlos, bienvenido y muchas felicidades. También me uno a esta felicitación para ti en la parte que te corresponde. Como tú dices, también participaron la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, pues otras dependencias. Pero yo te preguntaría, Juan Carlos, ¿por qué o cómo explicarías que se trata de un éxito a la audiencia que está escuchándonos? Porque hasta donde yo recuerdo, la tendencia internacional de inversiones para la exploración y producción no era la mejor. El nivel de precios internacionales del petróleo tampoco está en el mejor nivel y pues vemos que hay una gran cantidad de incertidumbre a nivel internacional, pero tú dinos cuáles son los elementos que destacarías de por qué fue un éxito esta ronda 1.4. Pues lo que apuntas, Marco, es muy importante porque la referencia inmediata que teníamos para esta licitación era ver los resultados que había tenido Estados Unidos, que en agosto hizo su última licitación precisamente en aguas profundas y en general costa afuera en el Golfo de México, y era nuestra referencia inmediata de ver qué interés había. Y en la licitación norteamericana hubo 3 empresas que presentaron postura nada más. Ayer México tuvo 16 empresas, las más grandes del mundo, presentando oferta. Entonces, realmente el resultado que ahora tenemos en México es muy grato porque a pesar, como tú dices, Marco, de que el precio del hidrocarburo se mantiene relativamente bajo, vemos gran interés de la industria petrolera internacional en las cuencas, en los proyectos en México. Esto resulta de varias cuestiones, pero sin duda requieres fundamentalmente, uno, el potencial, que la industria petrolera vea el potencial de las cuencas mexicanas, está ahí el potencial. 2, que vean a un México sólido, estable, un país macroeconómicamente con finanzas públicas estables, que es lo que tiene México. O sea, más allá, y ahorita entro a los factores de éxito que me gustaría platicarles, ¿qué salió bien? Requieres, aparte de que te salga bien una licitación con todo lo que participan todas las dependencias, necesitas que el potencial exista, que México tenga potencial petrolero, y que México como país sea atractivo. Y esas dos cosas pues ahí están. No, y la transparencia. Y que luego no haya nadie que se inconforme. Estamos viendo lo que pasó en la red compartida, que ya están queriendo inconformarse a nivel internacional, el grupo perdedor. Y ustedes lo hacen todo, y es la cuarta ronda, la cuarta licitación, y cada vez con mayor éxito, hay que decirlos, ¿no? Porque la primera fueron así. Tenemos como, nuestra curva de aprendizaje, Mari Carmen. A ver, platícanos la razón. Yo digo que fue un éxito por el monto, por la colocación, por el número de empresas, por la transparencia, pero tú cuéntanos para ti por qué fue un éxito. Bueno, el resultado es exitosísimo e insisto, sobre todo cuando uno ve lo que está pasando en otras latitudes, inclusive en el mismo Golfo de México del lado norteamericano. Y hoy en la mañana, precisamente reunido con el equipo, ahí mis colegas de la CNH, hicimos un recuento de, bueno, ¿por qué fue un éxito? ¿Cuáles fueron los elementos? Y detectamos, quiero destacar aquí con ustedes, ¿qué fue distinto? ¿Cómo ha madurado la experiencia del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Energía, en las propias CNH? ¿Qué se ha ido mejorando y qué se ha ido perfeccionando? Esto no significa que deje de ser un reto las licitaciones que vienen por delante, pero cosas que yo destaco es el tema de la información y el conocimiento. Aquí hay un cambio muy importante de lo que pasó en las primeras 3 licitaciones a la cuarta. En las primeras 3 licitaciones abríamos el cuarto de datos y poníamos únicamente la información sísmica, la información técnica del área contractual. Ahora en aguas profundas pusimos a disposición de la industria toda la información de aguas profundas, de tal suerte que las empresas podían conocer toda la cuenca geológica. Entonces había más información. También se dio con más anticipación.
inclusive la información... más tiempo. Más tiempo, inclusive la información, el centro de datos de la CNH abrió esta información, inclusive 2 meses antes de lanzar la licitación. La licitación fue larga, esto lo arrancamos en diciembre del año pasado. Entonces hubo tiempo para estudiar bien esta información, ciertamente es la zona de mayor riesgo. También, y en febrero el dólar a 20, el petróleo a 19.80. Así es. Entonces hubo más información, se puso a disposición toda la información. También la Comisión Nacional de Hidrocarburos viene ya desde 2015 dando permisos a empresas de geofísica para que adquieran más información. Esta es la primera licitación en donde la información nueva, nuevos estudios estuvieron a disposición también de la industria. Entonces hay una inversión en información que está madurando y que está dando frutos en esta licitación. Entonces el tema de la información fue muy relevante. Otro tema muy importante es la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, con gran tino e inteligencia, diseñaron una licitación en donde la misma licitación, el mismo concurso, resolvió cuánta inversión había que llevar a cabo en la fase de exploración. ¿Cómo funcionó esto en otras licitaciones y cómo funcionó ahora? En otras licitaciones, a las empresas les decíamos, tú tienes que llevar a cabo un pozo o 2 pozos exploratorios y quedaba fijo ya como parte del contrato. Aquí lo que hizo la Secretaría de Hacienda, quien define la fórmula y la mecánica de licitación, dijeron, vamos a darle más peso relativo en la fórmula a la inversión, pero que sea la misma subasta, la misma licitación, la industria que resuelva cuánto se requiere. Ayer se ofrecieron y se comprometieron 8 pozos exploratorios, pero la selección de en dónde y cuántos se resolvió como parte del concurso del día de ayer. Entonces, yo creo que hubo también ese ajuste que hizo la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda fue muy acertado, en donde en la misma licitación definió cuánto es la inversión adicional. El contrato mismo, como ustedes saben, el contrato se pone a disposición en la página de internet desde que salen las bases de licitación y se reciben comentarios. Y estos comentarios alimentan a la Secretaría de Energía para hacer los ajustes al contrato. También el gobierno estuvo muy atento a las observaciones y comentarios. Entonces, un contrato bien hecho, una licitación muy bien definida en cuanto a las variables económicas por parte de Hacienda y mucha información disponible. Claro. Fueron, en mi opinión, los principales elementos de éxito. Que insisto, si eso está, pero no tienes una cuenca prolífica petrolera, no tienes un país macroeconómicamente estable, pues no se logra, pero México tiene esas cosas y además se hizo estos elementos importantes. Claro, Juan Carlos, déjame detener en la parte que tiene que ver con el campo petrolero Trión, que es un campo en el que por primera vez Petróleos Mexicanos se asocia, se alía con una empresa internacional. En este caso se registró, corrígeme tú, una especie de empate técnico y se definió también con la conceptualización previa en las bases del la propia licitación. Explícanos cómo se definió y de qué manera la rentabilidad del Estado alcanza el nivel máximo que fue también inscrito en el propio contrato. Sí. La licitación de Trión, en la forma en la que la Secretaría de Hacienda definió las variables económicas de la licitación de Trión, es distinto de lo que vimos en los otros 10 contratos que se concursaron. Y es la definición correcta. Hacienda es muy atinado al decir, a ver, cuando tengo un farm out, Pemex ya incurrió en una inversión. El caso de Trión es un campo ya descubierto. Aquí Trión es una de las áreas que le dimos a Pemex como estado en la ronda 0. Entonces Pemex es decisión de Pemex, la decisión estratégica es de Pemex, decir, yo aquí quiero un socio, aquí me conviene tener un socio, es definición de Pemex, decir, aquí necesito un socio operador, yo voy a ir al 40%, necesito un socio que le entre al 60% y sea el operador. Ahora, ¿cómo resuelve la Secretaría de Hacienda y Pemex la licitación, las variables económicas? Como Petróleos Mexicanos ya incurrió en el riesgo exploratorio y tuvo éxito, es Pemex quien incurrió en el riesgo, invirtió y encontró Trión, que es un campo grande, 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reservas 3P. Entonces, quien se asocie conmigo tiene que
empatarme en materia de inversión. Y no solo se trata de empatarme por lo que yo ya puse. Yo ya lo puse, pero corrí el riesgo. Entonces, quien me empate tiene que poner el riesgo, la inversión y el riesgo para ser socio al 60%. Entonces, se diseñó, Marco, una subasta en donde había un pequeño rango de competencia en la regalía que va al Estado. Entonces, tenía un piso la regalía de 3, pero también tenía un tope de 4. Entonces, la licitación se diseñó para que si había competencia, topara en 4 y la decisión se fuera a una competencia de un monto de inversión. Entonces, así fue. Concursó, se dio la competencia entre la empresa británica BP y la empresa australiana BHP Billiton. Los dos ofertaron la máxima regalía del 4, topó, y entonces se abrieron los sobres con el monto de inversión comprometido. Y estábamos diciendo sobre el monto de la regalía, el monto de la regalía. El tope del 4%, que ya a toro pasado, ¿verdad? Ya ves que las dos empresas se pelearon por el Trión. ¿Tendría que haber sido mayor, en tu opinión, la regalía, el tope? No, yo lo veo bien. A ver, esa licitación, ¿cómo deben de ser las licitaciones de asociación? Lo que llamamos farm out. Es decir, Petróleos Mexicanos se le asignaron, al inicio de todas estas licitaciones, en la llamada Ronda Cero, se le asignaron distintas áreas, campos ya descubiertos, más del 80% de las reservas del país. Ahora, de todas estas áreas que tiene Petróleos Mexicanos, es decisión de Pemex en dónde quiero tener un socio. Entonces, cuando Pemex decida tener un socio, en algunos casos Pemex ya hizo el descubrimiento, como es el caso de Trión. En otros casos Pemex ya habrá hecho no solo el descubrimiento, sino a lo mejor ya tiene la infraestructura de producción en caso de que sea un campo ya con algún nivel de producción. Entonces, lo que tenemos que permitirle a Petróleos Mexicanos es recuperar su inversión. O sea, yo tengo un negocio, yo ya le invertí, tomé el riesgo, tú te subes de socio conmigo, en este caso yo Pemex tengo que recuperar mi inversión. El hecho de haber establecido un piso y un techo permite que exista cierta competencia en la regalía que recibe el Estado, pero facilita y nos permite el que la competencia final se dé en montos de inversión. Y ese monto de inversión, en un 90%, lo va a recibir Pemex como inversión en el proyecto. Pemex se mantiene como socio al 40%. Entonces, ponerle un límite a la regalía, esa es la fórmula correcta, como lo hizo la Secretaría de Hacienda en algunos proyectos, especialmente en lo que son asociaciones de Pemex, porque eso nos permite que la competencia se resuelva en compromisos de inversión y en donde Pemex de esa forma recupera y capitaliza lo que invirtió en estos proyectos. Sí, Juan Carlos, en cuanto a los participantes, el socio que logra Petróleos Mexicanos, cuéntanos de qué dimensión es, qué importancia tiene en el mercado petrolero internacional y los competidores que participaron, pero sobre todo los que resultaron asignados en 8 de los 10 campos que se licitaron. El socio de Petróleos Mexicanos, bueno, Pemex acabó el día de ayer con 2 contratos en donde es socio. Uno es que tenía asignado en la Ronda Cero, Trión, en donde Pemex decidió tener un socio, se hace el concurso, el ganador es BHP Billiton. Esta es una empresa australiana que conjunta sus actividades tanto en la parte petrolera como en la industria minera. Entonces, parece que es más grande como minera que como petrolera, ¿cierto? No tengo los datos precisos de sus ingresos por las dos actividades, pero es una empresa de escala mundial con participación en múltiples países y es grande en las dos vertientes. Pero sí, lo minero es al menos tan importante como lo petrolero, en donde hay ciertas sinergias, ¿no? Es natural, son dos industrias extractivas de recursos no renovables, en donde se requiere técnicos para estudiar el subsuelo. O sea, esta mezcla entre la industria minera y petrolera es natural, hay sinergias entre ambas. Y es en su género de industria petrolera y minera es la más grande del mundo, esta empresa australiana. Ahora, ¿cómo están las otras empresas que ganaron ayer, Marco? Gana la empresa china 2 bloques, la empresa estatal de China gana 2 bloques. El primero lo gana justo en la frontera con Estados Unidos. El bloque número 1, que está a 6,5 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, China se lo gana y se lo gana en una competencia Pemex. Sí, que Pemex ganó una, pero perdió la otra. Es correcto. Ahí
arribita de Trión, donde Pemex está haciendo la asociación con la australiana, hay otro bloque que era el bloque número 1 de la licitación de aguas profundas. Pemex naturalmente apostó ahí, pero dijo, pues es natural, tengo el bloque de abajo que es Trión, quiero el de arriba. Se lo gana la empresa china con una regalía, las posiciones, las ofertas que hizo de regalía la empresa china muy altas, muy interesantes, muy atractivas para el Estado. Fíjate, te interrumpo ahí, porque es bien interesante que con todo esto de Donald Trump y la posibilidad de guerras comerciales contra China le haya metido tanta lana a México en este contexto. Se me hizo muy interesante. Sí, como tú dices, Maricarmen, y China tiró fuerte. China hizo una oferta muy atractiva para el Estado y le gana a Pemex en competencia. A Pemex. Pemex está concursando ya como cualquier empresa. Ya en las licitaciones Pemex está jugando como cualquier empresa. Ganó un bloque, tiró a 2. Uno lo ganó, ahorita platicamos de ese. Otro lo pierde con la empresa china justo arriba de Trión, a 6,5 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. China ofertó fuerte y ganó 2 bloques. Es la empresa estatal del Estado de China. Ganan otros países asiáticos, otras empresas asiáticas, no solo la australiana BHP Billiton, que ya comentamos, la china CNOOC, gana también la empresa en asociación con Pemex y Chevron. Aquí el operador va a ser Chevron y bien va de Pemex va de socio con Chevron y con la empresa japonesa Inpex ganan también un bloque en el norte, también en la zona geológica denominada Cinturón Plegado Perdido. Destaco la presencia asiática porque tengamos presente que los grandes importadores de hidrocarburos del mundo hoy por hoy es Asia. Nada más China y Japón, estos 2 países hoy por hoy importan 11 millones de barriles diarios de petróleo del resto del mundo. Entonces, hay una importante presencia de Asia en esta licitación. Son hoy por hoy los principales importadores de hidrocarburos del mundo. Gana también la empresa malaya, también empresa con participación estatal Petronas. Ya mencionamos a BHP como también del bloque Asia-Pacífico. Ganan europeos importantes, la empresa francesa Total gana como operador en un bloque, gana como socio en otros 2. También los norteamericanos ganaron, ¿no? En asociación con Total ganó ExxonMobil, Chevron en asociación con Petróleos Mexicanos, Murphy ganó también en asociación con los ingleses, con los malayos, con Sierra. Gana la paraestatal, la empresa con participación estatal Noruega, gana Statoil, la Noruega, gana 2 bloques en asociación con los británicos y los franceses. En general, hay una diversificación. Hay una diversidad importante. Oye, Juan Carlos, aquí yo te preguntaría, porque es importante conocer qué se va a lograr con estas alianzas, con estas participaciones de empresas internacionales, qué tanto se va a producir y qué tanto de inversión. Bueno, evidentemente en el caso de Trión me parece que son 11,000 millones, más los 40,000 millones que se estarían haciendo por los 8 de los 10. ¿Qué cantidades de inversiones se hubiera tenido que hacer por parte de Petróleos Mexicanos? Claro, bueno, a ver, déjame empezar por el final, Marco. Importante, para dimensionarle a la audiencia la importancia de estos proyectos y la importancia de las aguas profundas. De todo el potencial que tenemos por delante de petróleo en México, México tiene un potencial, cuando todavía no se descubre y hablamos de potencial, hablamos de recursos prospectivos. México tiene recursos prospectivos identificados del orden de 116,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. De esos, 60,000 aproximadamente son lutitas, el llamado shale, ya sea lutitas, rocas que contengan petróleo o gas. Entonces, dejando de lado lutitas, tú tienes aproximadamente 50,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por descubrir. De esos, la mitad está en aguas profundas. Ahora, en aguas profundas, hoy día, cuando vemos el Golfo de México en Estados Unidos, en aguas profundas se concentra entre el 70-80% de su producción. En México, en aguas profundas, a pesar del potencial que tenemos, se produce la cantidad de 0 barriles de petróleo. 0. Entonces, cuando tú ves ese potencial, ves que del lado norteamericano hay gran producción, gran actividad. Eso no es otra cosa que oportunidad.
oportunidad de inversión, oportunidad de producción. Entonces, del lado mexicano producimos cero. Esta es la gran oportunidad. Es lo que yo mencionaba al principio. Hay gran interés en México, hoy por hoy en el Golfo de México, inclusive dado los resultados que hemos visto en Estados Unidos, hoy por hoy hay más interés en la zona mexicana que en la zona norteamericana por el potencial, porque la geología no conoce de fronteras políticas y la geología es pues muy similar. Oye, ¿por qué me llamó la atención, posturas por todos, 8 de los 10, y 2 de la cuenca salina, se llama desiertos? O sea, ni siquiera quedaron por abajo del precio, o sea, desiertos, no les hizo cuscús a nadie, no les hizo clic. Hoy se concursaron prácticamente 10 bloques, en la cuenca salina se concursaron 6, se colocan 4, 2 se quedan desiertos. Ahora, ¿qué pasa con esta cuenca salina? Es extraordinario el resultado que se hayan colocado 4. Cuando había 2 zonas geológicas, la del norte pegado a Estados Unidos, donde se colocan los 4 de 4 se fueron. Abajo teníamos 6 bloques, se colocan 4, extraordinario resultado, 2 no. ¿Cuál es la diferencia? En el norte ya más o menos se conoce la geología y la producción. Pemex tiene descubrimientos, está Trión, hay actividad del lado norteamericano. En la zona sur, cuenca salina, el riesgo es mucho mayor. No hay pozos descubridores, no hay descubrimiento. Está esto, se llama precisamente cuenca salina porque el potencial está abajo de una estructura de sal subterránea y no conocemos lo que hay ahí. Entonces el riesgo es mayúsculo, pero también puedes encontrar cosas muy grandes. Hay pues información a pasto sobre esta licitación, no solamente de Trión, sino de los 10 campos petroleros, y hay un elemento que yo creo que hay que destacar. Son recursos que van a ir a parar al Estado mexicano, recursos que van a ir a parar al Fondo Mexicano del Petróleo y recursos que van a ir a parar a los estados de la República Mexicana. ¿Cómo se van a beneficiar los estados adyacentes o en los que se encuentran estas cuencas petroleras que están por ser explotadas? Muy importante lo que señalas, Marco. Además de los ingresos que entran al Fondo Mexicano del Petróleo y que tienen una distribución como lo señala la propia ley y que de ellos hay recursos que son participables a los estados, además de esa recaudación general, existe también impuestos, contribuciones que tienen destino específico para los estados. Ejemplo, y el más importante en este ramo que tiene destino específico es, estas áreas, estos contratos tienen una contribución definida de 1,500 pesos por kilómetro cuadrado que va directamente a los estados, y recordemos que estamos hablando de áreas contractuales que en promedio tienen 2,000 kilómetros cuadrados. Entonces, en el norte, el cinturón, el área geológica denominada cinturón plegado perdido, se adjudicaron 4 bloques aproximadamente de 2,000 kilómetros cuadrados, y por cada kilómetro cuadrado tienen que pagar 1,500 pesos, y si no me falla la geografía, esto está dividido según la frontera, según la línea de costa que tienen los estados. Entonces, si no me falla la geografía, Marco, estos 4 bloques que se asignan en el norte del país, en el mar, en la cuenca del cinturón plegado perdido, esta contribución irá directamente al gobierno de Tamaulipas. Los que tenemos en la cuenca salina, caso similar, a reserva de medir bien las fronteras, está esto ya reglamentado por la Secretaría de Hacienda, irán esos ingresos al estado de Tabasco. Y son, contribuciones en donde, insisto, los bloques son de 2,000 kilómetros cuadrados o más, son 4 bloques en el norte, 4 bloques en el sur, 1,500 pesos por kilómetro cuadrado. Oye, Juan Carlos, si con Donald Trump algo que quiere hacer el señor, según dijo, sí, él dijo en su video de los 100 días, es eliminar las restricciones que impuso Barack Obama en materia de medio ambiente, la extracción de lutitas o de shale gas, ¿ya sería atractivo si los gringos van a empezar a eliminar esas restricciones? ¿Sería más atractivo para México ahora sí incluir los campos no convencionales, creo que le llamaban, que supuestamente iba a haber una ronda 1.5, ya no hubo? Podía haber una 2.5 donde se incluya. ¿Qué va a pasar ahí? Claro. En materia de recursos no convencionales, hablaba yo hace un momento que tenemos un potencial de recursos por descubrir de 116,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y les comenté que el 60% son
recursos precisamente de estas rocas en inglés denominadas shale, en español lutitas. Es un potencial importante el que tenemos en el país. En México, quien regula la práctica de seguridad industrial y protección al medio ambiente es la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, que está elaborando y por terminar, y seguramente lo veremos en el mes de enero o en las primeras semanas del año, la regulación en esta materia. Ahora, México sin duda va a seguir una política de regulación en materia de medio ambiente y de seguridad industrial estricta, ¿no? Como debe de ser, ¿no? La industria petrolera es un negocio importantísimo de ingresos para el país, pero sin duda se tiene que proteger como cuestión primordial y sin lugar a menoscabo alguno la seguridad industrial y el protección al medio ambiente. Lo que ya anunció la Secretaría de Energía, Mari Carmen, es que México va adelante, obviamente esperando la regulación estricta y conforme a las mejores prácticas que defina ASEA, el órgano de la Secretaría de Medio Ambiente. Esperando esa regulación, la Secretaría de Energía le va a definir, ya lo dijo el secretario Joaquín, le va a definir fecha para la licitación de recursos no convencionales. ¿Dónde está nuestro potencial de recursos no convencionales? En el norte del país, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, principalmente tenemos recursos no convencionales de gas y de gas asociado con líquidos. En el centro este del país, sur de Tamaulipas, Veracruz principalmente, tenemos recursos de lutitas con un elevado contenido de petróleo, de aceite. Entonces, estas dos áreas las veremos presumiblemente como parte de esta licitación que tú apuntas, Mari Carmen, que originalmente estaba pensada para la primera ronda, pero muy atinadamente se están esperando los tiempos para que la regulación quede muy claramente definida y sea la mejor regulación que proteja el medio ambiente y la seguridad industrial, pero la Secretaría de Energía, el secretario Joaquín, ya lo anunció que estará el primer trimestre del próximo año. Entonces veremos licitación de no convencionales en México. Oye, Juan Carlos, bueno, dadas las circunstancias en donde gana Donald Trump la presidencia de Estados Unidos y la política energética muy probablemente tenga variaciones, ¿en el gobierno mexicano se está teniendo alguna consideración para que se alineen las políticas energéticas ya con la nueva administración estadounidense para que México no pierda la oportunidad de subirse a un tren de una región norteamericana energética? Bueno, hasta ahora, de lo que hemos leído de las declaraciones del presidente electo, no hemos visto ningún cambio de política energética más allá de lo que acaba de mencionar Mari Carmen en relación con el tema de la regulación ambiental. Lo que estamos viendo en la práctica es que la industria petrolera internacional, incluyendo las empresas norteamericanas, siguen con gran interés. Los vimos ayer presentando ofertas y los vimos en algunos casos ganando. Como lo mencionaba yo hace un momento, Exxon gana ayer en asociación con la empresa Total. Chevron fue la empresa que se asoció con Pemex, la empresa norteamericana Chevron fue la que se asoció con Pemex y ganaron un bloque también. Otras empresas norteamericanas como Murphy también estuvieron ayer concursando y ganando. Entonces, lo que estamos viendo en el plano energético, Marco, es que no estamos viendo ningún cambio aparente, ninguna reacción, ninguna modificación en el interés de las empresas norteamericanas. Las vemos inclusive reafirmando y confirmando su interés, participando y ganando. Entonces, en el plano energético vemos un panorama muy positivo, ¿no? Lo que se está especulando es que con esta desregulación que va a hacer Donald Trump del shale gas, se van a abaratar los precios nuevamente del crudo, porque hoy hay muchos campos que dejaron de ser rentables cuando los precios del crudo bajaron. Ahora con el acuerdo de la OPEP empiezan a subir los precios, entonces ya vuelve a ser atractivo. Y si ya no tienen restricciones ambientales, otra vez puede inundar Estados Unidos de shale gas y de oil gas, de shale oil, el mercado, y eso puede generar
problemas con el precio del petróleo, no es lo que están Pues especulando. vamos a ver cómo se traduce esa declaración en materia de relajar la Sí, regulación ambiental realidad. para ver qué efecto pueda tener. A mí me queda muy claro que del lado mexicano nuestra regulación en materia ambiental por parte de la ASEA y de la Secretaría de Medio Ambiente estoy seguro que será estricta, Qué bueno. que será las mejores prácticas. Lo primero, antes de hacer negocio con el petróleo, es cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Qué bien. Oye, Juan Carlos, esta licitación fue de un éxito inesperado, mayor al que se tenía anticipado. ¿Alguna experiencia, algún punto que estuvieran ustedes considerando para añadir, para mejorar para las próximas licitaciones, dada este éxito que se tuvo? Pues hay un tema muy importante y que en la próxima oportunidad que ustedes me inviten por acá quisiera platicar con calma, que es... Un minuto tienes para Tengo un platicar. minuto, que es el tema de la información. Algo que fue clave es detonar, abrir la información y que seamos catalizadores de mayor inversión en información, en estudios del subsuelo. Antes de que podamos lanzar cualquier licitación, Marco, tiene que haber información previa, tiene que haber cierto conocimiento del subsuelo, si no la incertidumbre en el negocio es enorme. La CNH tiene por ley la responsabilidad de desarrollar algo que ya existe, pero se los quiero presentar con más calma, el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Ya hoy por hoy la CNH administra toda la información que en el pasado fue adquirida por Pemex, por el Instituto Mexicano del Petróleo, parte de la información que también tenía el Servicio Geológico Mexicano y se ha detonado mucha inversión adicional. Esto es algo que es una pieza clave, una línea estratégica que ya te estaré platicando con más calma. Gracias, Pues Juan ya Carlos. lo seguirán en la 2.2 y la 2.3, la 2.1 y la ¿qué? La 2.2. Ya arrancó la 2.1, la 2.2 y la 2.3, segunda ronda de licitaciones, ya va en curso. Y además con toda la información en la página de la comisión. Ahí ¿verdad? está toda la Pues información. Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Marco, muchas gracias. Juan Carlos.